Pues aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos con nosotros aquí en los estudios a nuestro primer invitado. Se trata de Tobías Crespo, quien es diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección central de esa organización. Bienvenido, Tobías, un placer tenerte aquí. Gracias, buenos días, Laura, Alberto y Gerardino. Buenos días y a todos los que siempre le siguen este espacio hace mucho tiempo. Bueno, Tobías, el tema obligado de la semana es la situación respecto a la que ahora se llama Operación Medusa. De hecho, la Fuerza del Pueblo parece preocupada con una serie de situaciones con el tema. ¿Cuál es tu posición particular respecto a lo que ha estado ocurriendo? Mira, la posición particular nuestra es la misma que ha planteado la Fuerza del Pueblo en estos temas y en los otros temas anteriores que ha estado llevando a cabo el Ministerio Público, y es que pues se levanten todas las pruebas, todas las evidencias, que se respete el debido proceso de ley y que pues se lleve hasta el final desde el punto de vista de la justicia, ¿verdad? Lo que es el encauzamiento a nivel penal de estos tipos de ilícitos, porque en definitiva, si no se hace de esa forma, pudiéramos estar ante expedientes que no sean bien sustentados, bien documentados, se pudiera caer en la justicia. Entonces todo esto entraría en lo que mucha gente le llama un circo, ¿verdad? Una farsa, y desacreditaría en sí la lucha contra la corrupción. Entonces la Fuerza del Pueblo, el presidente de la República, el presidente del partido y expresidente de la República, Leonel Fernández, ha establecido de manera muy clara en los anteriores procesos y en este, siempre cuidar el debido proceso de ley y que se establezcan con todas las evidencias posibles. Entre las cosas que dice Jean Alain Rodríguez es que se ha violado sus derechos al impedir salir del país sin haber solamente con una alerta, sin haber una acusación, una decisión de un juez. Dice que se está actuando por persecución y por odio y venganza. ¿Tú crees que hay alguna señal de que pudiera ser así? Mira, esto es parte del mismo proceso. Yo entiendo que si él entiende que así ha ocurrido, es un elemento que debe ser llevado a la justicia, porque incluso en la justicia esos argumentos de la defensa, ¿verdad?, de un imputado, desde el inicio, si son presentados y se mantienen durante todo el proceso, pues puede tener ganancia de causa en el Tribunal Constitucional o en una revisión de decisiones de la justicia, tanto en primer grado como en segundo grado. Es decir, que la violación del debido proceso es un elemento que puede ser identificado en primer grado, en segundo grado, y que finalmente en última instancia en casación también. Es decir, que son aspectos que la misma justicia dentro del procedimiento debe tomar en cuenta. ¿Es persecución sobre la corrupción o no hay persecución política, no? No, lo que pasa es que yo no puedo decir que es persecución desde el punto de vista de si las pruebas están ahí hasta que uno no conoce el expediente, porque el expediente fue reciente, pero la posición, vuelvo y repito, de la Fuerza del Pueblo sobre estos temas, para no politizarlo, es que se lleve hasta el final desde el punto de vista de determinar las pruebas, las evidencias, y que se cumpla con el debido proceso, que no se violen derechos fundamentales. Bueno, en el caso de la Medusa, que fue la última, desde los casos de corrupción, pero se ha evidenciado que en el caso de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que pidió su inhibición, quiere guardar distancia, o se pudiera decir que hay algún distanciamiento entre los adjuntos y ella. No, mira, la Fuerza del Pueblo no. La Procuradora siempre ha sido una persona muy legalista, incluso no solamente con los procesos de inhibición, sino que la semana pasada, cuando ocurrió lo de la alerta, ¿verdad?, migratoria, pues planteó su posición desde el punto de vista del Ministerio Público, y eso no quiere decir una independencia, sino que ella está cumpliendo con su rol porque entiende que todas esas alertas rayan en la ilegalidad. Okay. Tobías, creo que en esta misma semana la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional tenía que conocer o debe conocer una instancia sobre la segunda mayoría. ¿En qué está eso?
La segunda mayoría en el Senado. Exactamente. Bueno, la decisión final nosotros no la sabemos, eso pero generalmente. En esta semana. Sí, quien está en ese proceso precisamente es mi hermano Manuel Crespo, que es el delegado ¿Y usted político. no conoce lo que está pasando? No, porque la sentencia. ¿Cuándo es que debe emitir la sentencia? ¿En esta semana? Sí, pero que la segunda mayoría está determinada en un organismo colegiado, por lo que en el momento específico determinen los votos. Y la fuerza del pueblo en el Senado de la República tiene 9 senadores. Eso es. No, yo no estoy preguntando el concepto que usted tiene sobre si ustedes tienen la segunda o no. Yo estoy preguntando. No tengo información de si es en esta semana o cuándo se decidirá sobre ese elemento, que fue interpuesto precisamente por el Partido de la Liberación Dominicana. Exactamente. ¿Ya se regularizaron las labores de la Cámara de Diputados, Tobías, luego de que se vieran accidentadas por el tema del COVID? Sí, nosotros retomamos hace 2 semanas, creo, 2 semanas y pico, porque tuvimos casi 3 semanas fuera. Hubo alrededor de 20 legisladores que fueron contagiados, más de 80 diputados, incluso en el Senado de la República murió una empleada. Y nosotros estamos de nuevo pues sesionando. La primera vez fue en la Asamblea Nacional con el distanciamiento, ya lo hemos retomado en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Hay algunos legisladores que se le están instalando una serie de pantallas, ¿verdad?, para el aislamiento y para evitar la proximidad con cada uno de los colegas. Y en ese aspecto, pues durante esta semana pues hemos retomado no solamente las sesiones, sino todas las reuniones de comisiones, que en comisiones donde verdaderamente nosotros le damos la carpintería a los proyectos de ley de resolución. Incluyendo retomar la aprobación del proyecto en el que tenemos 20 años sobre el aborto. El Código Penal. El Código Penal. Sí, ayer estuvimos en una sesión. ¿Qué tocaron? Ayer fue una sesión maratónica porque aparte de la aprobación del estado de excepción, del estado de emergencia, pues estuvimos leyendo el informe, tanto el informe favorable con modificaciones que estamos hablando de más de 128 artículos de los 412 que tiene el Código Penal nuevo. Y también el informe disidente. En el día de hoy, si hay algún otro informe disidente, se va a leer, pero ayer se completó. Salimos tarde, ya casi a las 5 y pico de la tarde, durante toda la mañana. Y en el día de hoy vamos a retomar los debates para en segunda lectura pues sancionar esta pieza si están todos los votos de manera favorable y que entonces vaya al Senado de la República. Todavía, durante la campaña electoral pasada, de hace un año, o 2 años, una considerable cantidad de legisladores, entre ellos diputados y senadores, dijeron que una serie de privilegios que tienen los diputados y senadores se iban a eliminar o lo iban a dejar de un lado. De eso solo tengo entendido que solo 2 lo han dejado, o 3, dos diputados y un senador, que es el famoso barrilito o cofrecito. ¿Eso no han vuelto ustedes a tomarlo ni le interesa? El tema del barrilito, que es para los senadores, el barrilito... No, el de ustedes es el cofrecito. Sí, pero el de nosotros hace alrededor de 6 o 7 años que estaba Abel Martínez como presidente de la Cámara, que eran 50,000 pesos que nos daban con devolución de factura. En una sesión eliminó eso. Nosotros, desde el punto de vista de... Entonces, ¿qué es lo que están dejando de recibir los 2 diputados que hay que no los reciben? Bueno, ellos dejan de recibir lo que le llaman la ayuda compensatoria y lo que establecen generalmente en diciembre, en Semana Santa, siempre se entregan ayudas sociales para las diferentes comunidades. Creo que solamente son 2 colegas, pero lo que le digo es que para que estas cosas dejen de existir y las dejemos de discutir, lo que debe quitarse del presupuesto de ingresos y gastos. No sé si me entienden, es en el presupuesto de ingresos y gastos del Estado. Que lo hacen. Lo somete el Poder Ejecutivo. No. Nosotros aprobamos. Ustedes quitan y ponen. No. Partidas en el presupuesto. No. En la Cámara de Diputados, así como en un contrato de ventas con terrenos particulares, solamente puede. En el caso del presupuesto, casi siempre es así. Pero cada vez que una institución o una persona va a la Cámara de Diputados, al Senado y
y a solicitar que le aumenten, que dispongan aumento, ¿ustedes son que hacen la modificación? No, antes era así, Geraldino. Hace un tiempo en la formulación y evaluación del presupuesto empieza por la oficina de planificación y luego va a la dirección de presupuesto. Eso empieza desde el mes de marzo antes hasta el mes de agosto. Entonces todas las instituciones hacen sus proyecciones y ya cuando a final de agosto, que es el último día para poder ingresar cualquier institución o cualquier cambio de partida, el Ejecutivo lo manda porque hay una fecha fatal que establece la Constitución para enviarlo, para remitirlo. Nosotros casi siempre lo terminamos aprobando en diciembre, a final de diciembre. Pero los cambios de partida de cualquier institución tienen que proceder del Ejecutivo. Por lo menos, Geraldino, en los últimos 11 años que yo estoy ahí, los cambios que se han hecho al presupuesto de ingresos y gastos, porque tú sabes que es un compromiso del Ejecutivo, incluso que implica déficit y financiamiento y donaciones, siempre se hace a solicitud del Poder Ejecutivo, que por presiones de diferentes sectores, por ejemplo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que el Poder Judicial, en el caso del 4% de educación, pero siempre es emitido por el Poder Ejecutivo. Eso indica que sería el Poder Ejecutivo que tendría que eliminarle esas partidas a ustedes. Correctamente, y que no llegue allá porque nosotros no cambiamos partidas. Tobías, ¿cuáles son tus prioridades legislativas en este momento? Nosotros en este momento tenemos dos prioridades legislativas durante estos 4 años, o lo que resta de este periodo legislativo. En primer lugar, el 15 de marzo yo deposité el proyecto de ley que modifica la ley 153-98 y crea el nuevo marco jurídico de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, que lo discutimos aquí la última vez que yo vine porque estaba recién depositado. Y entendemos que durante todo este tiempo vamos a consultar a todo el país, a Indotel, a la Cámara TIC, a la Internet Society Capítulo RD, a Adora, a todas las prestadoras, a todo el sector, y haremos vistas públicas, consultas y buscaremos expertos también, porque ya es un momento de modificar el marco jurídico de las TICs, una ley que en su momento fue buena en el año 98, donde había una situación creada de interconexión entre un ambiente monopólico, de monopolio puro, privado, porque en la mayoría de los países las telecomunicaciones siempre fue un monopolio estatal. Aquí no, desde el 1930 era privado y se aperturó, se hizo una liberalización de los servicios de las telecomunicaciones, todo eso motivado por tendencias de la globalización, la Organización Mundial del Comercio. Ese proyecto busca penalizar la publicidad en los medios de comunicación. No entra en regulación de contenido, porque ya hay leyes que tienen que ver con contenido, aunque este proyecto tiene que ver mucho de manera transversal con leyes como la ley de propiedad intelectual, ¿verdad? O propiedad industrial, de derecho de autor, de libre expresión y difusión del pensamiento que se expresa a través de los medios de comunicación y de las TICs, pero también con aspectos como la privacidad, el consentimiento. Y ya en el Congreso se aprobó la ley de habeas data, de protección de los datos que están asentados en los registros públicos y privados, pero es una adecuación de la normativa desde el punto de vista de situaciones de hecho y de derecho, que debe adecuarse a la Constitución del 2010, que es muy garantista, y sobre todo a una serie de normativas que a partir del año 98 hasta la fecha se han aprobado y que anteriormente no existía, que en su momento se le dio al Indotel un suprapoder. El Indotel viene siendo un suprapoder y ya eso en el esquema actual jurídico no se debe ejecutar. El Indotel establece las políticas públicas, el Indotel es el órgano regulador, el Indotel es el que da las licencias habilitantes, las licencias de concesión a los prestadores, pero es el que las cancela, el que las sanciona vía administrativa, se convierte en árbitro a través de un laudo arbitral, decide sobre conflictos entre las telefónicas, defiende los derechos de los consumidores a través de un centro de asistencia al usuario que no está en la ley, pero también defiende la promoción de la competencia. Este proyecto de ley, ¿qué busca que sea entonces Indotel? Bueno, ¿Qué le da para regular? Aquí nosotros desagregamos
las funciones de políticas públicas, de regulación, de inspección, de vigilancia y monitoreo, y creamos un ministerio de las TIC, que está en todos los países, donde por la importancia que representan las TIC para el desarrollo de los países, debe dársele esa prioridad. Lo que son funciones que establece la OTI, que el presidente Luis Abinader a través de un decreto el año pasado lo llevó, le cambió la P por la G, lo llevó a la oficina gubernamental de las TIC y le quitó lo de presidencial, que nosotros entendemos que fue una reversión hacia atrás, es decir, hacia el 2004, porque no solamente debe verse las TIC como transversalmente como un soporte a gobierno electrónico, a gobierno abierto, a definir estándares para las instituciones públicas, para la ventanilla única o dar los servicios digitales del Estado, sino también desde el punto de vista de la alianza público-privada que debe darse para la masificación, por ejemplo, del Internet, de llevar conexión. Nosotros en esa ley... Pero aparte, eso ya es competencia del Indotel. Bueno, lo que pasa, Laura, que una cosa es la política pública, otra es regulador, y también hay temas ahí que tienen que ver con derechos de los usuarios. Los derechos de los usuarios en la ley 153-98 se manejan de manera muy ligera, no se delimitan. Nosotros en este proyecto de ley hay 24 artículos donde definen los derechos de los usuarios y sobre todo también el tema de los derechos de la competencia que también entra. Es decir, que viene siendo el Indotel un suprapoder, no tiene un contrapeso. Incluso, por ejemplo, cuando tú tienes una disputa a nivel de las prestadoras, tú tienes que esperar la decisión desde el punto de vista del ámbito administrativo, la revisión y el jerárquico antes de ir al superior administrativo y al contencioso administrativo. No puedes judicializarlo. Bueno, en realidad sí se puede por el mandato de la Ley de Procesos Administrativos, pero independientemente de eso, ¿cuál sería el diseño institucional que está planteado? Quedaría el Ministerio de las TIC y una superintendencia. La superintendencia entraría a vigilar, monitorear los temas técnicos, el espectro radioeléctrico, los recursos escasos como son los dominios que corresponden a la República Dominicana, que hoy por hoy está a nivel privado y debe ser el Estado, los planes de numeración, pero también esa superintendencia debe hacer la inspección de todas las prestadoras que no tienen licencia para hacer las... o sea que el Indotel pasaría a ser esta especie de superintendencia. Una parte del Indotel. Recuérdate que hay definición de políticas públicas, ¿verdad? Indicadores. ¿Superintendencia o ministerio? El ministerio definiría las políticas públicas, los indicadores del sector, y en la superintendencia estaría regulando todo lo que son las actividades y sobre todo definiendo estudios sobre la parte técnica, sobre la parte de posiciones dominantes de mercado. Esta es una industria muy técnica donde la regulación... Todo eso al día de hoy se lleva en el Indotel. ¿Esto no sería aumentar institucionalmente, lo cual lleva su carga económica de más gente, más instituciones? No, no creo. Mira por qué. ¿No deberíamos estar en un ejercicio distinto de recoger instituciones y hacerlas más eficientes y no seguirlas dividiendo? Bueno, lo que pasa es que como está actuando actualmente, está fuera de la Constitución y de la normativa actual. Lo que nosotros hemos hecho es adecuar lo que tiene que ver con las TICs, porque también nosotros vamos a tener situaciones a futuro con demanda de mayor ancho de banda, con las aplicaciones que tienen que ver con el Big Data, con la robótica, la domótica, la biotecnología, la nanotecnología, donde el Internet de las cosas, donde la definición de demanda de ancho de banda para aplicaciones de alto nivel van a estar incluso empujando una revisión de la normativa. Es un aporte que nosotros tenemos para discutir y que se entienda, Laura, cuál debería ser la mejor función, pero no podemos seguir con un órgano que no tiene un contrapeso. No sé si me entiende. Es decir, yo voy a dar una explicación. Si usted tiene un reclamo a las prestadoras, va primero a las prestadoras. Si la prestadora, por ejemplo, usted hace una queja, una denuncia de 5,000 pesos que llevó en su factura, le rechaza eso, usted va al CAU, al Centro de Asistencia al Usuario que tiene el Indotel, que no está creado por ley, donde tiene incluso hasta 8 representantes para 11 millones de líneas que hay en el país. ¿Qué hace el Centro de Asistencia al Usuario? Te asigna de lo que le llaman los cuerpos colegiados, de un archivo de elegibles que son profesionales que no están en lo jurisdiccional, economistas, contadores, pueden haber abogados, administradores. Te asigna 3 personas que de manera, en un laudo arbitral, deciden sobre ese caso. En el caso de que esa denuncia, esa queja tuya sea rechazada y tú quieras impugnarlo, la ley actual te manda
a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasa? Que a partir del 2010 la Suprema Corte de Justicia no te recibe ningún caso que no exceda de 200 salarios mínimos, lo que deja a ese ciudadano en un estado de indefensión. Así es lo que establece. Son temas procesales que no necesariamente se resuelven por el hecho de tener más instituciones en el sector. Lo que pasa es que nosotros hicimos, Laura, un análisis de la ley por completa. Debo indicar que no lo dije al inicio, que este fue nuestro trabajo de tesis para graduarnos de Derecho, y sobre esa base nosotros hicimos un análisis muy detallado, artículo por artículo, de esa ley con respecto a la Constitución y a la normativa actual. Cuando esa ley se aprobó, no estaba la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración y los derechos administrativos. Es decir, había una serie de normativas que no existían y por ende la ley ha caído desde el punto de vista en un desajuste desde el punto de vista jurídico y tampoco puede normar situaciones a futuro. Todavía faltan 45 días para escoger los bufetes de las cámaras legislativas. ¿La Fuerza del Pueblo tiene algún candidato? No, hasta ahora no, ni en el Senado, porque el Senado lo maneja la mayoría el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, y en la Cámara de Diputados también. ¿Han decidido a quién van a apoyar tampoco? No, porque eso es una decisión de ese partido. Hay que respetar la regla de oro de las mayorías. No, pero usted se supone. ¿Alfredo Pacheco tiene algún contrincante? ¿No ha aparecido? Yo no he visto allá, no. Y yo quiero terminar en el día la pregunta de Laura sobre cuáles proyectos tengo, porque precisamente, Laura, en el día de hoy tengo un proyecto de ley que está en agenda, que es el que regula el lenguaje de señas y el sistema braille para las comunidades sordas y con problemas visuales, que está en agenda y en el cual nosotros desde que llegamos al Congreso, ha ido 4 veces al Senado, ha perimido en el Senado. Es un proyecto muy hermoso que busca derribar barreras de comunicaciones entre estas comunidades y las que no tienen problemas de comunicación, para no solamente establecer la regulación del lenguaje de señas, sino formar intérpretes en lenguaje de señas en la República Dominicana que se han insertado en la educación, pero también los discursos del presidente de la República, los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, los noticieros, haya un intérprete en lenguaje de señas. También implica el braille como sistema de lectoescritura, y a la vez también que en las instituciones que dan servicio, y cuando yo fui director de tránsito lo hicimos, había un día específico para los sordos, establecer las señales visuales y auditivas para esas dos comunidades y darle atención a esas personas que van a las instituciones a pedir servicio. Y sobre todo, mi planteamiento en el día de hoy sería que así como hace 6 o 7 años la Constitución se tradujo al sistema braille para que los ciegos pudieran saber sus derechos y sus deberes, que los 277 artículos que tiene la Constitución también se han traducido al lenguaje de señas, y que esto en DVD se han llevado a las instituciones que trabajan con problemas de audición, para que también esas comunidades sordas tengan sus derechos y sus deberes a través de este mecanismo. Un proyecto muy bonito que están invitados en el día de hoy todas las instituciones que han participado, y que esperamos que no perima de nuevo en el Senado, porque esas comunidades le están esperando. Incluso el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación, que trabajó en ese proyecto junto con el CONADIS, han establecido incluso algunos incentivos que a nivel internacional se establece incluso para los ciegos. Los ciegos, muchos van a la universidad a través de unos software de traducción. El comúnmente usado se llama JAWS, que traduce de text to speech y speech to text. Y muchas personas con problemas visuales se han podido graduar en las universidades a través de estos mecanismos tecnológicos, que sus licencias cuestan mucho, y el Estado debe ir en auxilio de ellos, porque muchas veces estas personas, la mayoría de las veces, son de escasos recursos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tobías, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y ya volvemos.